Comienzo presentándome. Yo llevo más de 25 años acompañando a diversas organizaciones de todo tipo en sus procesos de transformación y en los últimos años con un mayor foco en la gestión del cambio, en la gestión del lado humano del cambio. Y es lo que voy a intentar hoy transmitiros en este webinar, en el que vamos a hablar de gestión del cambio y de herramientas que sí funcionan. Antes de empezar, un momentito. Os pongo en contexto. Yo trabajo en Integra, somos una consultora tecnológica y con un propósito que intentamos cumplir cada día, ¿no?, en las distintas acciones que llevamos a cabo. Y nuestro propósito es escuchamos para crear progreso en nuestro mundo, integrando tecnología y conocimiento. Para nosotros un valor importante es esta integración de la tecnología y el conocimiento. Somos una empresa familiar, fundada en el año 86. Estamos realizando proyectos en más de 30 países y actualmente somos más de 80 personas, consultores y técnicos. Y nuestra propuesta de valor es una propuesta transversal para hacer realidad nuestro propósito, que integra la tecnología con el conocimiento. Dentro de las distintas áreas de conocimiento que tenemos, una de ellas es consultoría, y dentro de consultoría, uno de los servicios que prestamos es gestión del cambio. Y por esto es por lo que estamos hoy aquí. Y voy a comenzar con poner en contexto la situación en la que nos encontramos y el reto del cambio. No sé si será vuestro caso, quizás no, ¿vale? Pero es cierto que en la experiencia que nosotros tenemos, lo que nos encontramos con aquellas organizaciones con las que colaboramos, es que muchas empresas se enfrentan ahora mismo a una crisis de sostenibilidad debido a su tamaño y quizás a una falta de capacidad para competir con otras empresas más grandes que ellos y más digitalizadas. Es una situación que vemos que se repite, sobre todo en pymes, ¿no? En este contexto en el que ahora mismo nos encontramos, con tantísima competencia y con tantísima disrupción, ¿no?, sobre todo con el tema de tecnología y la IA, pues en este contexto es cuando la gestión del cambio se convierte en un factor clave de éxito. Y solo aquellas empresas que consigan transformar y adaptarse podrán sobrevivir. Esto parece que todos lo tenemos claro. Luego, como hay preguntas y debate, podéis dar vuestra opinión. Lo tenemos claro, tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos, pero cuando vas a los medios de comunicación y analizas las noticias, pues ves que todo no son éxitos y que este camino de transformación no es tan sencillo. Entonces nos encontramos como pues se habla del ROI de la IA, y ahora es uno de los puntos de disrupción actual, pero no se está consiguiendo el ROI esperado en la IA. Hay una ley de transformación digital con un dato de McKinsey que dice que solo se consigue, un 70% de los proyectos no tienen éxito. Por aquí nos habla de que igual la causa está por el miedo al fracaso, miedo a equivocarnos. Y en este artículo nos habla de que algún proyecto puede fracasar por resistencias al cambio, ausencias de refuerzo positivo. Bueno, visto un poco este panorama y esta situación que nos encontramos y que tenemos aquí un ejemplo de lo que podemos ver en los medios, vamos a ver por qué. ¿Por qué se nos produce esto? ¿Por qué esta cantidad de proyectos de transformación que no logran los objetivos esperados? Ya no tenemos que hablar de fracaso, simplemente que no se llega a obtener los objetivos que nosotros nos planteábamos al principio. Pues fijaros, la respuesta puede estar en esta frase que me encanta de Sean Covey. Y Sean Covey nos dice, no importa cómo le llaméis, que es un proyecto estratégico, que es un proyecto de transformación digital, que es un proyecto de mejora. Cualquier iniciativa que tú implantes en tu organización requiere cambios de comportamiento. Pensadlo en vuestras empresas, cualquier proyecto de cambio, cualquier proyecto de transformación, si no implicaba cambiar algo en las personas, porque no podemos simplemente ordenar que se lleven a cabo determinadas tareas. Esto podía funcionar en el siglo pasado, pero en el siglo XXI esto ya no funciona. Y en ocasiones tenemos que, para que se lleven a cabo bien, significa que muchas personas tienen que hacer algo de manera diferente, tienen que cambiar sus hábitos.
Bueno, pues ya tenemos un porqué, ¿vale? Dicen que si tenemos un porqué, hay una frase, ¿no? Que si tienes un porqué, encuentras el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo poder aterrizar esto? ¿Vale? Pues a través de una metodología de gestión del cambio. Nosotros nos planteamos, ¿no? Todo el mundo habla de esto, hay que aterrizarlo, lo tenemos que conseguir algo que funcione, que sea aterrizado, e hicimos una investigación. Y entonces descubrimos a Prosty, aparte nos lo habían referenciado grandes organizaciones como Microsoft, que la utiliza. Prosty es la empresa, la organización número 1, es líder mundial en gestión del cambio. Si vais a ChatGPT y ponéis líder en gestión del cambio, pues tenéis una alta probabilidad de que salga Prosty. Tiene de bueno que es una metodología que está en continua mejora y está en mejora gracias a la participación de grandes organizaciones a nivel mundial. Datos interesantes como que el 80% de las empresas de Fortune 100 se asocian con Prosty. Hay grandes organizaciones que utilizan esta metodología. ¿Y esta metodología para qué? ¿Qué valor me da a mí esto? Bueno, pues hay estudios que nos indican que con una correcta utilización de metodología de gestión del cambio multiplicas por 7 la probabilidad de éxito del cambio, ¿vale? O sea, yo tengo un proyecto de cambio y si yo utilizo metodología de gestión del cambio, voy a multiplicar por 7 la probabilidad de que este proyecto tenga éxito, ¿vale? ¿Qué nos plantea Prosty? Vale, Prosty nos dice que cuando yo tengo que realizar un cambio, tengo que pasar de un estado actual a un estado futuro. Pero esto no se produce de un día para otro, ¿vale? Un día no soy una persona, al día siguiente soy otra persona diferente. Tengo que pasar por un estado de transición. A veces nos pasa, no sé si tendréis alguna experiencia, de proyectos en los que los estados de transición se alargan muchísimo y genera un poquito de desconcierto porque no sabemos si estamos operando según, imaginaros un cambio de RP con el RP antiguo, pero todavía no tenemos el nuevo, entonces puede producirse estados de transición complejos y que este proceso de cambio no sea sencillo. Yo esto lo veo siempre como un sándwich, ¿vale? Para poder cambiar tengo dos capas en el sándwich. Tengo la capa de arriba, la rebanada de arriba, donde tengo la parte técnica del cambio. La parte técnica, ojo, no tiene por qué ser obligatoriamente tecnológico, ¿vale? Puede ser un proyecto de cambio que no tenga por qué ser tecnológico, aunque es cierto que la metodología funciona muy bien para proyectos tecnológicos. En el lado técnico, ¿quién lleva a cabo esta parte? ¿Quién es responsable de esto? Pues los project managers, la gestión de proyecto. Y su misión es diseñar, desarrollar y entregar una solución, ¿vale? La que sea, ¿vale? Esa es una capa del sándwich. ¿Qué tenemos abajo? Tenemos el lado humano, que a veces no lo atendemos bien, dejamos el lado humano de lado. Esta parte del lado humano, esta gestión del lado humano es lo que lleva a cabo esta disciplina de gestión del cambio. ¿Y cuál sería el objetivo? Sería comprometer, adoptar y usar. ¿Veis la diferencia? Un lado técnico más enfocado en el diseño, desarrollo y entrega y una parte más enfocada en conseguir comprometer a las personas y que utilicen la solución que nosotros estamos realizando. Si conseguimos cubrir estas dos partes, el resultado será el éxito en los proyectos. ¿Vale? Vamos a ver ahora, vamos a aterrizar, ¿vale? Vamos a ver cómo esto aplicarlo con la metodología, ¿no? Que el propio Prosty nos propone. Y como es una metodología larga con muchas herramientas, pues para que no se nos haga tan bola, lo voy a intentar ir referenciando con un ejemplo que es prepararse para un maratón. Bueno, en mi caso con un 5K me parece que ya sería bastante. Pero bueno, vamos a pensar en un maratón. Cada uno de vosotros os ponéis un objetivo, ¿vale? Para prepararme para este maratón tengo 3 elementos. La metodología me da 3 elementos. El modelo PCT, que ahora vamos a ver qué es. El modelo AZCAR,
que está muy enfocado en el cambio individual de cada uno de nosotros, y luego el proceso de PROST, ¿vale? Empezamos con el modelo PCT. Modelo PCT. En el ejemplo de mi maratón, ¿qué sería esto? Sería preguntarnos ¿qué hace falta para que tu maratón tenga éxito? Esta sería la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que mi maratón sea un éxito? Veis que es un triángulo que tiene pues las 3 vértices y un circulito en el centro que pone éxito. Vale, pues tenemos que empezar por aquí, por definir qué es éxito. Para esto, en el caso del maratón, tendríamos que plantearnos cuál es el objetivo que yo tengo. Mi objetivo es simplemente, bueno, simplemente, ya me parece muchísimo, acabar un maratón, o mi objetivo sería acabar un maratón en menos de un determinado tiempo. Quiero también, pues de paso, ponerme en forma, quiero mejorar mi salud, quiero mejorar algún indicador de mi salud. ¿En qué plazo? Por ejemplo, pues éxito para mí sería conseguir participar en el maratón de Zaragoza de abril del año que viene y terminarlo. Bueno, ya lo he cuantificado, ya he puesto unidades de medida. En el éxito tenemos que intentar cuantificar cuál es el resultado esperado y que ese resultado esperado nos conecte con beneficios para la organización y beneficios para la persona, ¿vale? Esta es una parte importante. ¿Vale? Una vez que ya sé lo que quiero lograr, que es correr el maratón en abril del 26 de Zaragoza, atiendo la parte del triángulo de arriba, veis que pone liderazgo patrocinio. Y aquí lo que nos está diciendo es que para que un proyecto de cambio tenga éxito, tiene que tener un sponsor, un líder o un equipo, ¿vale?, de patrocinio que apoye el cambio, que nos dé recursos cuando sea necesario, que resuelva problemas, atascos que se puedan dar. En el ejemplo del maratón, pues el liderazgo patrocinio podría ser a lo mejor mi familia, ¿no?, que es quien va a proporcionarme los recursos para que me pueda apuntar a un gimnasio, apuntarme a la inscripción del maratón y demás. Y aparte me va a dar recursos para que me dedique a entrenar. En la parte izquierda del triángulo veis que está Project Manager, es la función de gestión del proyecto, que está enfocada en el lado técnico. Está preocupada del tiempo, del coste, del alcance. En el caso del maratón, pues sería el entrenador, ¿no?, el plan de entrenamiento que yo tengo que hacer, las distancias que tengo que recorrer, con por ejemplo, un diagrama Gantt, ¿no?, a 16 semanas de qué recorridos o qué tiempos de entrenamiento tengo que realizar. Y a la parte derecha del triángulo tenemos la gestión del cambio. La gestión del cambio es la gestión humana del cambio, la motivación, que sería pues ese coach o ese psicólogo que me acompaña, que me ayuda, que no me deja desfallecer. Poniendo un símil en el fútbol, ¿vale?, hace muchos años no había psicólogos en el fútbol. Se empezaron a utilizar este recurso para tratar ese lado humano. Si tú tienes un jugador que está súper en forma y muy entrenado, pero le falla la confianza en sí mismo, el resultado en el campo no será igual. Por lo tanto, esto mismo nos pasa a las personas cuando estamos en un proyecto en la empresa. Necesitamos gestionar esta parte humana del cambio. Segundo elemento, modelo AZCAR. Bueno, no he dicho, perdón, que este triángulo hay una herramienta con un diagnóstico que te permite chequear cómo estás con respecto a estos aspectos que hemos dicho que son importantes, y que esta herramienta la puedes utilizar al principio del proyecto o en cualquier momento, y es como una especie de termómetro, ¿vale?, para medir la salud del proyecto. Segunda herramienta, modelo AZCAR. El modelo AZCAR es un modelo secuencial centrado en la persona y recorre 5 hitos que a nivel individual cada uno de nosotros tenemos que recorrer para adoptar con éxito un cambio, ¿vale? Y son estos que tenéis aquí a la derecha. El primero es consciencia, y lo primero es ser consciente de en qué consiste este cambio.
cuál es la naturaleza, por qué es necesario cambiar o cuál es el riesgo de no cambiar. En el ejemplo que teníamos de la maratón, lo primero sería saber lo que es una maratón, porque si yo me presento allí pensando que es una carrera sencillita y que no pasa nada ya de lo que pueda, pues seguramente no conseguiré terminarla. Entonces tengo que ser consciente de qué significa este cambio. ¿Por qué necesito el cambio? Entonces es muy importante dar un propósito a las personas en la organización. Si les vamos a pedir que hagan un cambio, que hagan un esfuerzo, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Y a veces funciona trabajar el riesgo de no cambiar. Cuando en el cambio no veo muchas cosas positivas, las personas de la organización no están muy motivadas o no ven la parte positiva del cambio. A veces el hacerte esta pregunta, decir, ¿y si no cambiamos, qué sucede? Y a lo mejor esto pues, te hace darte cuenta que, aunque sea incómodo, aunque sea salir de una zona de confort, tienes que salir de esa zona de confort, porque no hacer nada no es sostenible. Una vez que ya tengo clara la consciencia y sé lo que es un maratón, entonces ya paso a la siguiente parte, que es la de deseo. Tengo que activar el deseo, tengo que querer el cambio. Si no quiero el cambio, no lo voy a hacer, ¿vale? No voy a tener la consistencia para poderlo hacer. Entonces el deseo es, ¿realmente quiero hacer un maratón? Y aquí es muy bueno vincularlo pues, a un reto personal, pulsar beneficios, ¿vale? ¿Cuál va a ser beneficioso para mí de esto? ¿Cómo va a mejorar mi salud? Y comprometerme. Es una decisión personal y es una decisión de compromiso y participación, ¿no? Una vez que ya tengo deseo, entonces ya paso a la parte más técnica, que es conocimiento. Todo cambio requiere conocimiento, porque tengo que conocer qué nuevas habilidades, qué nuevas aplicación tengo que aprender, tengo que conocer, ¿no? El cambio y tengo que saber hacerlo. En este caso, por ejemplo, pues sería saber cómo entrenar, saber cómo correr. En mi caso, empezar sabiendo cómo correr para evitar una lesión posterior, saber qué tengo que comer o no comer, dietas que me puedan ayudar. Este sería el conocimiento. Pero con el conocimiento solo no vale. Imaginaros que queréis jugar al golf y os veis muchos vídeos de Tiger Woods jugando al golf. Sabremos las reglas, que son 18 hoyos, que hay un hándicap, pero ponte tú a jugar, ¿vale? Primero es conocer, tener la formación, la capacidad, para luego conseguir la habilidad, ¿vale? La capacidad de llevar a cabo esa competencia. En este caso sería convertir la teoría en acción, ¿no? Empezar a entrenar, a hacer ensayos, carreras cortas para ir consiguiendo esa habilidad. Y la última parte del Azkar es el reforzamiento y muchas veces nos olvidamos de esto. Y es que para mantener un cambio hay que sostenerlo. No consiste solo en pongo mucho foco, hago un proyecto, me preparo muchísimo, hago la maratón y luego ya otra vez me vuelvo al sofá. Sino que si ya he conseguido ponerme en forma y hacer mi maratón de Zaragoza, pues lo siguiente sería el reforzamiento. ¿Cómo hago para que yo tenga ese compromiso para mantener este estado de forma o de salud al que he llegado? Estos son los 5 estadios por los que tenemos que pasar cada uno de nosotros para llevar a cabo el cambio. Deciros que no es lineal, que tú puedes tener ahora mismo muchísimo deseo de implantar un ERP que te han puesto a ti como líder en tu empresa, de tu área, tienes muchísimo deseo, pero a lo mejor luego empiezan a pasar cosas que te van desanimando y el deseo baja. Por lo tanto, esto es variable y esta herramienta nos permite monitorizar de las personas que van a estar impactadas por el cambio cuál es su situación en estos 5 elementos en cuanto al cambio. Y es muy interesante porque se puede medir en cualquier momento del proyecto, puedes ir viendo cómo va evolucionando la actitud ante el cambio, la capacidad ante el cambio y además puedes ir viendo aquí si hay, por ejemplo, alguna área concreta donde pueda haber una mayor resistencia, un menor deseo para el cambio. Si esto fuera así, esto nos ayudaría a implantar algún plan de acción concreto para este área que está teniendo esta
falta de deseo, ¿no?, al cambio. Y ya para terminar, el último elemento de la metodología es un proceso con un método en 3 fases, que las tenéis aquí, que cada una de las fases tiene un conjunto de herramientas. La metodología es muy completa, hay muchas herramientas, pero esto no quiere decir que tengamos que utilizar siempre todas las herramientas. Yo esto lo veo como en esta imagen que os he puesto ahí arriba, ¿no? Pues con una caja de herramientas de Prosti y en un momento determinado veo que necesito un destornillador y en otro momento determinado necesitaré un taladro. Es bueno que conozca todas las posibilidades que me da la herramienta, la metodología, para que luego yo pueda adaptarla en cada caso. La metodología tiene 3 fases, que son preparar el enfoque, gestionar el cambio y sostener los resultados, ¿vale? En la primera fase de preparo el enfoque es donde tengo que definir los objetivos, esos que hablábamos cuando os he explicado el triángulo. Analizo los riesgos para mi empresa, donde identifico resistencias, porque muchas veces se producen resistencias y es natural. Entonces, en esta fase es donde tendría que identificar cuáles son estas resistencias e intentar prevenirlas o minimizarlas, ¿vale? Y donde defino los recursos y los roles. Pues el equipo de patrocinador, quién es el project manager, quién va a dedicarse a toda la parte de gestión del cambio. Una vez que tengo bien definido el enfoque, la segunda fase es gestionar el cambio. Gestionar el cambio implica, primero, planificar una serie de actividades y tareas en función del proyecto que yo tengo y del cambio que tengo que realizar y de cómo están la gente, ¿no?, de mi organización, que esto lo he visto con el AZCAR. Defino los planes necesarios y hay unos planes más o menos estándar que siempre se dan, como el plan de comunicación, fundamental siempre comunicar, y el plan de formación o de capacitación, fundamental. Sin formación es muy difícil que la gente se sienta capacitada para hacerlo. Y la tercera fase, la de sostengo resultados, lo que sucede muchas veces es que después de la puesta del Go Live, por ejemplo, si es una aplicación informática que va muy bien, el tiempo va haciendo que esa mejora que nosotros conseguimos se vaya perdiendo. Entonces, esta fase tiene como objetivo que esa mejora lograda no se pierda, ¿vale? Que se mantenga esta mejora, ¿vale? Y llegamos ya a la última parte del webinar, que es, muy bien, y toda esta metodología, ¿cómo la implanto en mi organización? ¿Vale? Pues nuestra propuesta de proyecto sería, primero, hacer un kick-off del proyecto alineado con el Project Manager. Seguro que el proyecto tiene un Project Manager y si no, debería de tenerlo, ¿vale? Pues lo primero que tenemos que hacer es alinearnos con este Project Manager. Nosotros tenemos un servicio en Integra que es de oficina de proyectos o PMO, ¿vale? Y trabajamos muy coordinados con ellos en estos proyectos de transformación, ¿vale? Con una oficina PMO que está enfocada en toda la parte técnica del proyecto y con el Change Practitioner que está enfocado en ir monitorizando cómo se está produciendo el cambio y qué necesidades hay. Tras el lanzamiento, os recomendamos una evaluación inicial. ¿Cuál es mi salud del proyecto? ¿Vale? Si tengo hipertensión, pues a lo mejor ponerme a entrenar 20 kilómetros al día no es lo mejor. Bueno, pues vamos a ver cuál es la salud del proyecto y podemos hacer una primera evaluación AZCAR para ver cómo están las personas, ¿no? Cómo las personas están viendo este cambio. Ya una vez con esto, prepararíamos el enfoque con la estrategia de gestión del cambio, objetivos, beneficios, ROI esperado, ¿vale? Todo esto se haría aquí, riesgos. Pasamos a gestionar el cambio con un plan maestro de gestión del cambio acompasada con el plan de proyecto y finalmente, una vez que ya se ha implantado y ejecutado, ¿qué hacemos para que esta mejora que nosotros hemos conseguido no se pierda? Importante, y con esto ya termino, alineación con el proyecto, con el Project Manager. Este sería un ejemplo de cambio secuencial en el que tenemos pues un kick-off, un planteamiento, diseño, desarrollo, un go live, una implantación y un sostenimiento, ¿vale? Tengo que ir trabajando el estado de las personas que van a estar impactadas por el cambio
Y hay un punto importantísimo y es que el ability, la habilidad, tiene que estar alineada con el Go Live. Y nos pasa muchas veces, y yo lo he visto muchas veces en empresa, tener el Go Live, la aplicación lanzada, liberada, y las personas no saber utilizarla. Y perder tiempo, que al final son recursos y es dinero, porque entonces nos ponemos a pensar que hay que formar o hay que crear un deseo en la gente. Entonces, puedes ir haciendo retroplanning hacia atrás, ir creando el conocimiento, el por qué lo hago, para qué se hace, el deseo, dar la formación y la capacitación para que cuando se produzca el Go Live implementemos. Y las frases de Prosty que os acabo de contar, aquí acompasadas, ¿vale? Suponiendo que tengamos un cambio iterativo, es lo mismo, es lo mismo. Lo único que gestión del cambio lo tendré a lo largo de los distintos sprint que yo realice y al final de cada sprint pues tendré que realizar la tarea de formar y habilitar, en este cambio, formar y habilitar y rechequear mi enfoque. Pues con esto hemos terminado y yo os quería lanzar una última pregunta y es que ¿cuál es vuestra maratón? Y os invito a que en el chat nos digáis cada uno de vosotros cuál es vuestra maratón. Muchas gracias a todos por asistir y no sé, Ana, si hay alguna pregunta. Hola a todos, sí, como hemos dicho al principio, disponéis de un panel de preguntas a la derecha donde podéis escribirnos cualquier duda que tengáis o decirnos, como dice Mónica, cuál es vuestra maratón. Sí, una persona nos pregunta que según tu experiencia, ¿cuánto tiempo supone llevar a cabo un proyecto de gestión del cambio? Vale. Bueno, a ver, la respuesta aquí va a ser depende. Vas a decir, jo, sí que te mojas poco. Claro, depende mucho del proyecto. Como acabáis de ver en la última diapositiva que he puesto, el proyecto de gestión del cambio lo tienes que acompasar con el propio proyecto, el plan de proyecto. Entonces, tendría que ir acompañando a lo largo del plan de proyecto. Esta sería la respuesta, ¿vale? Gestión del cambio duraría todo lo que dure la gestión del proyecto. Y en la gestión del proyecto no acaba cuando se libera. Hay que implantar y sostener el cambio. Esta sería la respuesta, ¿vale? Vale, muchas gracias, nos dice esta persona. Sí, y también nos preguntan que si puede un project manager encargarse de la gestión del cambio. Vale. A ver, metodológicamente no es lo más adecuado, porque el project manager tiene que estar enfocado más en el proyecto, ¿no? En la solución, suponiendo que sea, por ejemplo, una implantación de una herramienta tecnológica, en la solución en el proyecto. Y aquí, si está enfocado en esto, pues es difícil que le pueda dedicar el tiempo suficiente, el cariño, el mimo para que esto se haga bien, porque tiene su complejidad. Entonces, yo os diría que salvo que el proyecto sea muy sencillito, muy, muy, muy sencillo, y en cuyo caso os tendréis que formar para conocer la metodología y saber cómo hacerlo y llevar dos gorros a la vez, ¿vale? Siempre es más recomendable, si se puede, pues que se haga con especialistas del cambio. Es mi recomendación, si se puede. Y si no se puede, pues formándonos, ¿vale? Haciendo un AZCAR y haciendo un knowledge y un ability en gestión del cambio. Muchas gracias, Mónica. Sí, nos preguntan también si mandaremos la presentación y sí, mandaremos la presentación junto con la grabación. Bueno, Muy sin bien. más, ya son y 33 minutos. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero yo creo que ha estado muy bien. Os animamos a completar ahora la pequeña encuesta que os saltará ahora, que son unos segundos. No os costará nada contestarla y a nosotros nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias.